solamente que sepan que existe algo como eso, así que no les vamos a seguir mucho. También definimos un tipo de ecuaciones que se conocen o se llaman exactas. También un poco la importancia de estas ecuaciones. Y también vimos lo que se conocen como ecuaciones lineales, a que se les llaman, y unas ecuaciones que se conocen como de Bernoulli. Eso es lo que se definieron. Y lo que se trata es ver cómo se resuelven cada una de este tipo de ecuaciones. Entonces, las ecuaciones separables, solo yendo un poco más rápido, las ecuaciones cuando son separables se pueden escribir de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que la función, cuando está escrita, vean ustedes, esta ecuación, si la escribimos en su forma estándar, entonces tendríamos que escribir esto así, ¿no? Esta ecuación la transformamos o sea, pasamos este término que tiene el diferencial de x, lo pasamos por el otro lado y nos quedaría como a de x, no voy a poner entre b. Esto es lo que nos quedaría, la forma estándar. O sea que f, y esto sería la f, ¿no? La f de x y y, y entonces nos diría que una ecuación diferencial de primer orden separable es aquella en donde podemos escribir esta función de x y y en la forma de un cociente en donde el numerador depende nada más de x y el denominador depende nada más de y. Y cuando esto es así, entonces la ecuación es separable y podemos resolver este problema muy sencillamente, simplemente como lo describimos de esta manera. Se hace una integración de manera independiente de la parte que depende de x, la parte que depende de y listo, ¿no? Si además la ecuación tiene una condición de valores iniciales, entonces se puede encontrar la solución así, ¿no? Integrando desde los valores iniciales para cada una de las variables hasta algún valor que se correspondan uno a otro. Me voy a saltar las ecuaciones homogéneas, esas son bastante sencillas. Las ecuaciones exactas. Entonces, una ecuación diferencial, vean ustedes, esta ecuación diferencial, aquí como aparece en esta forma, es una ecuación que está escrita en su forma diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Una función que en general puede ser de x y y por el diferencial de x, más otra función que también puede ser función de x y y por el diferencial de y igual a 0. Entonces, si tenemos una ecuación como esta, pero en donde los coeficientes son funciones, los coeficientes que van con los diferenciales son funciones que dependen de x y y en general, pues esta es la forma diferencial, de una ecuación diferencial. Diferencial porque aparecen los diferenciales de la función y de la variable independiente. Y entonces, esta es lo que explicaban la vez pasada. Aquí le ponen una G. Dicen, si existe
una función g, de tal suerte que el diferencial de g se escribe así. Entonces, el diferencial es un diferencial exacto. ¿Ok? Es un diferencial exacto. Si existe una tal función g, de tal manera que su diferencial es esto, entonces esta cantidad que está del lado derecho es un diferencial exacto, porque es el diferencial de alguna función. En donde, escrito de otra manera, ¿no? Escrito de otra manera, que es lo que escribía yo ayer, el diferencial de g, pues es la parcial, o sea, la derivada de m, y m no le voy a poner que depende de x y y, pero depende de x y y, por la, es la derivada parcial de la función, perdón, aquí me equivoqué, se va a borrar todo, a ver si nomás se borra la m, no. Entonces, es la parcial de g, o sea, la derivada de g con respecto de x, diferencial de x, más la derivada de g con respecto de y por diferencial de y. O sea, si ustedes tienen una función, g cualquiera, que es diferenciable, si ustedes tienen una función g que es función de dos variables, en este caso x y esa función es derivable o diferenciable, entonces su diferencial es esto. Para cualquier función g que sea diferenciable. Así se escribe su diferencial. Y esto es independiente de cualquier cosa. Siempre y cuando la función g existan las parciales, o sea, que sea diferenciable, entonces su diferencial se puede escribir así. Una cosa más, si fuera el caso que su diferencial fuera 0 para cualquier valor de x y y, entonces quiere decir que la función g es una constante, ¿no? Porque si g es una constante, su diferencial siempre va a ser igual a 0. Eso es cierto para cualquier función g. Bueno, entonces, lo que nos dice esto, lo que tenemos aquí, dice que la ecuación diferencial es exacta, es una diferencial exacta, si existe una función alguna, de tal manera que su diferencial sea esto. Esto de aquí. Dicho de otra manera, si existe una función g, de tal manera que su parcial con respecto a x sea esta m, y su parcial con respecto a y sea la n. Si existe una tal función, entonces esto que está aquí, esto de aquí, bueno, no, esto, o mejor dicho esto,
Entonces es una diferencial exacta. Y si eso ocurre, o sea, si hay una tal función, entonces debe ocurrir que las parciales cruzadas con respecto de G, perdón, con respecto de G con respecto de X y Y, con respecto de las parciales cruzadas, o sea, las segundas derivadas de la función G cruzadas deben ser iguales. Esto no necesariamente ocurre, pero si ocurre, entonces, esta ecuación, no, esto ocurre para una diferencial exacta, esto ocurre. Para comprobar que en una ecuación diferencial que nosotros tomamos, ¿no? Y nos preguntan, ¿esta es una diferencial exacta? Entonces, lo que debe ocurrir para que sea una diferencial exacta, m es la parcial de g, es la parcial de algo con respecto de x. Entonces, la parcial de ese algo con respecto de x derivada con respecto de y, si esto es la derivada parcial de alguna función con respecto de x, entonces debe ocurrir que si yo la derivo con respecto de y, debe ser igual a esta función, que sería la parcial con respecto de y. Entonces, esto debe de ser igual a la parcial con respecto de x. Entonces, dada una ecuación en su forma diferencial, eso quiere decir en esta forma que está aquí, la 211, y nos... ¿Sí? Rápido, mandé unos documentos. Háblale a Valdivieso para que los firme. ¿Por dónde razón están firmados? Y lo necesitan porque ya van a hacer cambio, ¿no? Están pidiendo ahí las actas de admisión. No sé por qué no están firmadas. Porque es un... Ah, bueno. Ok, entonces, dada una ecuación diferencial de esta forma, y si nos preguntan o nos preguntamos, ¿es esta ecuación diferencial exacta? Pues la manera que tenemos de comprobarlo es, pues, derivar la función m con respecto de y la función n con respecto de x, y si las dos son iguales, si una es igual a la otra, entonces esta ecuación es una diferencial exacta. Es una ecuación exacta. Ecuación diferencial. Y si no, pues entonces no es exacta. Y si no es exacta, tenemos que buscar un método alternativo de solución. Pero si es exacta, entonces podemos seguir un método de solución que es el que vamos a ver enseguida. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Esta es la condición. Esta es la condición que debe de tener la ecuación para ser exacta, ¿no? Es esto que está aquí. Aquí nada más lo dice, ¿no? Pero hay que explicar un poquito por qué pasa eso. Entonces, esta es la condición. Bueno, entonces, el método de solución es muy, muy sencillo. Como decía, las ecuaciones diferenciales, pues es integrar, derivar, cosas de estilo. Entonces, para resolver
la ecuación, pues tenemos esto, ¿no? M, es lo que decía, M es la parcial de alguna función G con respecto de X, y es que son, supongamos que esto se satisface, ¿no? Supongamos que esta ecuación se satisface, que ya tenemos una ecuación diferencial y nos preguntamos, ¿será exacta? Y entonces decimos, a ver, chequemos. Y vamos, checamos y sí, sí ocurre esto. Entonces es exacta. Y si es exacta, entonces existe una función g tal que su parcial con respecto a x es m y su parcial con respecto a y es n. Entonces esas dos las escribimos aquí. La parcial de esa función que no conocemos es con respecto de x es m y la parcial de esa función con respecto de y es n. ¿Ok? Estas son las dos ecuaciones que yo escribí aquí, ¿no? Estas son estas dos. Aquí están. Pero espero que ahora ya se entiendan por qué se escriben estas. Y también, ¿dónde lo escribí? Ah, aquí está. Y si el diferencial de esa función es igual con 0, para todo valor de x y y, pues quiere decir que esa función es una constante. Esa función g de x y y es una constante. ¿Qué constante? Pues esa la vamos a determinar cuando impongamos condiciones a la solución. Ok. Bueno, entonces tenemos estas dos ecuaciones y puede ser, bueno, vamos aquí a hacerlo, seguir los pasos que tenemos aquí. Y entonces lo que hacemos es una de las dos rutas. Aquí x y y en esta ecuación diferencial, pues es una ecuación diferencial que x y y son etiquetas, ¿no? Son nombres. ¿Qué cosa es x y qué cosa es y? Pues no lo sabemos. Son variables que a una le llamamos x, otra le llamamos y. Y que les podríamos haber llamado de otra forma. Toman algún sentido físico cuando nos referimos que si es la posición y que es el tiempo, o son posiciones en el espacio, en fin, ¿no? Pero en términos generales, pues son ecuaciones matemáticas en donde x y y son variables y se acabó. Entonces puede ser una cosa o la otra. ¿Y por qué digo eso? Porque la ruta que vamos a seguir, la podemos seguir con la ecuación 14 o la ecuación 15. ¿Y cuál es la ruta que es más simple? Pues lo dice el problema. Lo dice el problema. Y ahorita vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a quitar esta parte porque tiene que ver con, aquí no la resuelve. Déjenme ver, ¿por qué no? ¿Por qué no se resuelve aquí? ¿Por qué no se resuelve? Bueno, vamos a, ok, ya vi. Más adelante hay problemas resueltos. Ok, entonces, esta es la forma, lo que tenemos aquí. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Lo vamos a ver en un momento, pero lo adelantamos. Como tienen esta ecuación y también tienen esta ecuación, pues nos podemos ir por un lado o por el otro, y para eso lo que necesitamos determinar en el caso concreto es cuál de las dos funciones m o n es más sencilla de integrar. ¿Cuál de las dos
funciones es más sencilla de integrar, porque lo que vamos a hacer es decir, bueno, esto quiere decir, ¿no?, que G, fíjense ustedes aquí, de que G, esta G, si integramos, pues va a ser igual a la integral de M. Esto es en principio, ¿no? Vamos a integrar a lo largo de X y tendríamos que generar una constante de integración, pero aquí como tenemos otra variable, le vamos a llamar, esa variable, podemos escribir en general una función que dependa de Y. A partir de la ecuación 2.14, si lo hiciéramos con la ecuación 2.15, integraríamos sobre Y y nos quedaría alguna función h de x, alguna otra h, o w de x. Entonces, si integramos la ecuación 2.14, y podemos llevar en la mente que también lo podemos hacer con la ecuación 2.15, pero ahí integramos sobre Y. Entonces, escogemos una o escogemos la otra. Si esta ecuación la escribimos así, bueno, esta es si integramos esta ecuación 2.14, pues de un lado me quedaría G, porque integro, me queda G, más una función, la integral, sería la integral de M desde el otro lado, más una función de Y. ¿Y qué función de Y? Pues no lo sabemos. Eso lo tenemos que averiguar. Entonces, esta sería la función G que obtengo de integrar esta ecuación 2.14. La integramos, ¿no? Ustedes dicen, si fuera una función de una variable, dirían, es la integral más una constante arbitraria. Aquí no es una constante, es una constante con respecto de X, pero como esta función depende de Y, pues aquí tenemos una función de Y. Y entonces vean ustedes que si derivamos esta expresión para G, como esto nada más depende de X, se va, bueno, se cancela la integral y me queda M. Y esta función se va porque nada más depende de Y si derivamos con respecto de X, ¿no? Si derivamos, entonces esta es solución de esta ecuación 14. Bueno, ahora vamos a hacer, a considerar derivar esta función G con respecto de Y. Y entonces cuando derivamos G con respecto, esta expresión con respecto de Y, esta no es una buena G. Con respecto de Y, ¿qué es lo que pasa? Pues esta ecuación, perdón, esta parte de la ecuación o de la función se cancela porque esto nada más depende de X. Y entonces esto me queda como la derivada de H, que depende nada más de Y, con respecto de Y. ¿Ok? Pero la parcial de G con respecto de Y es N. N de X y Y. No le pongo de X y Y para ahorrar. Y entonces, lo que me queda es que
diferencial de h es igual a n de y. Y entonces h es la integral de n de y. Y entonces g, que es una constante arbitraria, no sabemos qué cosa sea esa constante, hasta poner condiciones sobre la función, sobre la solución. Entonces teníamos que c sería la integral de m de x más h, que resulta ser la integral de n de y. ¿Ok? Sí. Ok, bueno, entonces vean ustedes que es muy sencillo. Ustedes vienen y dicen, tenemos una ecuación diferencial, tenemos una ecuación que no necesariamente está en su forma diferencial, ¿no? Ustedes tienen una ecuación que no necesariamente está de esta forma, sino que tienen una ecuación de esta forma o de cualquier otra forma, entonces, pueden primero intentar una de tantas posibilidades, pues ver primero si es separable, es una ecuación separable. Dicen, no es separable. Bueno, vamos a ver si es homogéneo. Bueno, esa es muy pocas veces. ¿Qué tal si lo escribimos, la transformamos de su forma estándar a una forma diferencial? Y una vez que lo escribieron en forma diferencial, checan si se satisface esto. Y si se satisface esto, quiere decir que es una ecuación exacta. Y entonces, pues siguen este caminito. Este caminito es sencillo. Y de esa manera encuentran la solución Ahora, ¿qué es lo que les va a quedar? Solo para que sepan que sigue de aquí. De aquí sigue alguna relación entre X y Y. Por ejemplo, imagínense solamente que M es 1. Entonces, la integral pues da X. Y también, por una cuestión bastante, nomás por hacer las cosas sencillas, pues también, N es 1 también. Entonces, la integral es Y. Entonces, tendrían que X más Y es igual a una constante. Y de ahí despejan Y. Y entonces Y va a ser igual a X más una constante, o menos X, lo que sea, ¿no? Y entonces de ahí obtienen Y como función de X, o X como función de Y. Eso les digo que en este caso X y Y no significa nada, son variables. Pero puede ser que el M, que es una función de X y Y, al integrarla sobre X, pues les quede alguna cosa complicada, es una función complicada de X y de aquí también. Entonces no van a poder necesariamente despejar Y como una función de X. Y entonces queda ahí una relación que se conoce como una ecuación, una solución implícita, porque hay una relación un poco complicada entre X y Y, pero
tienen una solución implícita, que es mejor a no tener nada, ¿no? Bueno, entonces, una vez que resuelven que hacen estas operaciones, pues puede ser que se pueda o que no se pueda expresar y como función de x o x como función de y, sino que queden por ahí algo más complicado. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dicen, ok, ya tengo la ecuación diferencial? ¿Dónde esta ecuación diferencial? Tengo una ecuación diferencial, ya la escribí en la forma diferencial y ahora, pues esto no se satisface. No se satisface. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues la situación no está perdida, digamos. Todavía se puede intentar lo siguiente, lo cual no siempre funciona, ¿no? Lo cual no siempre funciona, porque puede ser que sí se pueda o que no se pueda. Y entonces, qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Se inventan algo que se conoce como factores integrantes. Estos factores integrantes aparecen en más de una ocasión, en más del tratamiento, en más de en más de un caso. Entonces, lo que hacemos es decir, ¿qué tal si hubiera una función? ¿Qué tal si hubiera una función que le llamamos I de X y Y? Una función X y Y que estamos inventando, y le vamos a llamar factor integrante. De tal manera que esta ecuación, ¿no? Que si multiplico la ecuación diferencial, que es esta, ¿no? Lo que está en paréntesis cuadrados es igual a 0, ¿no? Porque partimos de ahí, es igual a 0, pero resulta ser que esta ecuación no es exacta. Y entonces, decimos, ¿y qué tal si hay una función por ahí, x y y, una función de x y y, que si yo multiplico la ecuación diferencial que me interesa, se hace exacta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esta función I por M derivada con respecto de Y debería de ser igual a la parcial de la función I por N con respecto de X. O sea, estamos buscando un factor integrante, así se llama. Esta ecuación que tenemos aquí, pues es, ¿no? I M de X, porque la I está multiplicando todo, más IN de Y. Bueno, esto es igual con 0.
Y entonces, esto es como una nueva m. Y esto es como una nueva n. Y entonces, para que esta ecuación sea exacta, pues debe resultar que esta nueva m, derivada con respecto de y, aquí es con respecto de y, sea igual a esta nueva n con respecto de x. Aquí parece como que es x, pero es y. Entonces, tendríamos que encontrar ese factor y, esa función y, que satisfaga que esa ecuación sea una diferencial exacta, y ese factor y debe ser tal que se satisfagan estas condiciones. Ok, ¿cuáles son las condiciones que se deben satisfacer? Bueno, para que esto, pues esto ocurra, ¿no? El factor de integración, no se pueden obtener necesariamente siempre. Entonces, sino solamente se satisface en algunas ocasiones. O sea, solamente en algunas ocasiones, dada una ecuación en general, este factor integrante no necesariamente siempre existe para cualquier condición, para cualquier ecuación diferencial, sino solamente en algunos casos se puede encontrar esa función. Entonces podemos pedir, a ver, déjenme ver como una forma sencilla de ver esta. Ok, bueno, vamos a desarrollar esta parte. Entonces sería I parcial de M con respecto de X y más más parcial de I con respecto de X por M, y del otro lado sería igual a I parcial de N respecto de ya me equivoqué, esto es Y, aquí parece X, esta es Y, es parcial con respecto de Y
Esto es parcial con respecto de y con respecto n con respecto de x más parcial de y con respecto de x por n. Ahora, lo que vamos a... esta es una condición que debería satisfacer y n y m. Pero, vamos a, para poder avanzar, porque esto no siempre puede suceder, vamos a suponer que y nada más depende de x. Supongamos que y es una función que depende nada más de x. Podemos suponer que y depende nada más de y, pero no, pero nos vamos por una ruta o por la otra. Entonces, supongamos que ese factor de integración existe, integrante, nada más depende de x. Si nada más depende de x, entonces este término se va, ¿ok? Se va a 0. Y entonces, aquí, vean ustedes, tengo y parcial de m con respecto de y igual a y de parcial de n con respecto de x más parcial de y con respecto de x por n. Entonces voy a pasar este término para el otro lado y factorizar y. Entonces factorizamos y tenemos parcial de m con respecto de y menos parcial de n con respecto de x y del otro lado tendríamos parcial de y, que como y ya supusimos que es nada más función de x, entonces aquí tenemos el diferencial de y con respecto de x, y ya no lo va a alcanzar, pero bueno, y aquí hay una n, entonces esto lo voy a dividir entre n, y ya me alcanzó el espacio. Ok, entonces, y ya dijimos que estamos suponiendo que nada más depende de x. Entonces, esta ruta la podemos seguir si la ecuación diferencial que tenemos que resolver es tal que el factor integrante nada más depende de x. Y si no podemos encontrar un factor integrante que nada más dependa de x, entonces esta ruta no nos sirve. Bueno, entonces vean ustedes, otra de las cosas que vamos a suponer, bueno, entonces, de esta ecuación queda claro que es, ya no lo voy a escribir, pero es lo que está en el paréntesis, en este paréntesis, todo esto que está en el paréntesis, dividido entre n, multiplico por el diferencial de x, y esto es, me quedaría del otro lado, diferencial de y entre y. ¿Ok? Entonces, tiene que ocurrir otra situación. Si resulta ser que este paréntesis que está aquí, parcial de m con respecto de y menos parcial de n con respecto de x,
dividido por n, si resulta ser que todo esto de aquí es una función que nada más depende de x, si todo esto de aquí es una función que nada más depende de x, entonces vean ustedes que aquí tendríamos aquí simplemente la variable x, una función de x por el diferencial de x, y aquí tendríamos i de i en i, diferencial de x, de i en i, es como una variable. Entonces, integramos de los dos lados, y ahora voy a pasar aquí, y esto es aquí en lo que el texto dice, ¿qué tal si esto le llamamos g de x? No es la otra g, ¿no? No es la g que estábamos tomando antes, sino, ¿qué tal si esto le llamamos g? Y entonces, esto de aquí es la integral de g. Y esto de aquí, ustedes vieron en su curso de cálculo 2, que la integral de 1 en x, de x en x, es el exponencial de x. Y como x o y es lo mismo, pues esto, la integral, esto debe de ser e a la i, ¿no? No, perdón, esto no es a la i, esto es el logaritmo. Es el logaritmo. Es el logaritmo. Logaritmo natural de i. Y esto es la integral de g. Aquí el libro le está llamando g a todo esto, al paréntesis entre n le llama g. Y entonces de aquí la integral de todo esto es logaritmo de i. Y si le tomamos el exponencial, entonces i, el factor de este integrante, es el exponencial de la integral si a esto le llamamos g, como aquí, ¿no? ¿Sí? Pues sería la integral de g de x. Pero entonces, tendría que existir, bueno, tendríamos que comprobar que esto que está en el paréntesis dividido entre n, o sea, esto de aquí, es una función que nada más depende de x. Pero si resulta ser que ya tenemos m y n y derivamos con respecto de y a m y derivamos a n con respecto de x y después todo lo dividimos entre n, resulta ser que esto no depende nada más de x, entonces esta ruta no la podemos seguir. Entonces nos podemos ir por la ruta de suponer qué tal si y es una función solamente de y. Si suponemos que solamente es una función de y, pues aparece algo, la secuencia de pasos pues es prácticamente idéntica, ¿no? Este término no se hace cero, el que se hace cero es pasamos todo lo que depende de i, factorizamos i, y entonces tenemos que encontrar que ahora esta combinación, ¿no? Es prácticamente esto mismo, pero ahora dividido entre m, pues esta combinación de aquí debe ser una función solamente de y. Y si resulta ser que sí, entonces el factor i es esta integral. Y luego, bueno, también haciendo algunas suposiciones por ahí, encontramos que el factor integrante es de esta forma.
Por ahí nos dicen que podemos probar, encontrar un factor integrante en una tabla que está dada más adelante, que los factores integrantes, y aquí hay algún tipo de ecuaciones diferenciales, y dicen estos son los factores integrantes que pueden utilizar para algún tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, si se encuentra esto lo vamos a hacer en algunos ejemplos para que se vea. Entonces, lo que debe quedar claro es, si tenemos una ecuación diferencial que resulta que satisface esta condición, es una ecuación exacta, y entonces la solución es más o menos sencilla de encontrar. Integramos m con respecto de x, integramos n con respecto de y esto va a ser igual a una constante, y aquí nos va a dar una relación entre x y que puede ser o no resuelta entre y como función de x o no, depende de la ecuación diferencial. Y de esa manera resolveríamos el problema, ya sea con una solución explícita o una solución implícita. Y si no, si no es exacta, entonces, pues, buscaríamos un factor integrante, dado de esta manera, suponiendo que nada más depende de x, y entonces lo que tendríamos que comprobar es que este término de aquí, para poder seguir esta ruta, sería una función solamente de x. Y si es el caso, entonces este sería el factor integrante. Y si es el caso, bueno, entonces este sería el factor integrante. Y una vez que tenemos el factor integrante, entonces regresamos y seguimos esta ruta que está aquí, pero ahora con una i aquí, ¿no? Porque la nueva m es la vieja m, o la m original, multiplicada por i, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y la nueva n es i por n. Y entonces tendríamos que hacer ¿cómo se llama? Esta integración, y resolveríamos el problema, ¿no? Esta forma de, ¿cómo se llama? De aquí encontraríamos alguna relación entre y y x. Esta es la forma de proceder. Vean ustedes que todo es sencillo, ¿no? Esta forma ¿cómo se llama? De seguir el flujo de la solución es bastante sencillo. El caso de los factores integrantes, pues puede ser un poquillo más latoso, ¿no? Pero si uno le entiende a esto, a la parte cuando la ecuación diferencial es exacta, entonces, que es el caso bastante simple o bastante sencillo, entonces ahora se trata nada más de encontrar un factor integrante y uno dice, a ver, chequeamos que esto suceda. Si sucede, entonces el factor integrante es esto de aquí,
Y entonces regresamos a la ecuación que ahora ya es una ecuación exacta para la nueva m y para la nueva n. Y entonces, pues podemos seguir el caso de una ecuación exacta. ¿Hay preguntas? Yo creo que yo aún todavía no entiendo cómo se hace o por qué está en inverso, pero creo que necesito hacer unos ejercicios para entender. Entonces, ¿Por qué? No entiendes por qué, perdón. se supone que, bueno, entiendo que hay algunas soluciones que no van a dar, digo, algunas ecuaciones diferenciales que no van a dar soluciones exactas. Entonces, pues recurrimos a esta otra clase de ecuación diferencial, uno sobre Factores n. integrantes, sí. Ajá, este factor para que nos dé esta solución única, ¿no? Pero no entiendo por qué está la inversa todavía. Y si todos van a estar representadas en esta forma. O solamente es una forma de ver qué es lo contrario de que estamos haciendo en la parte de arriba con M y N. Todavía no entiendo eso. Ahí está. Eso sí entiendo en la parte de abajo. En la parte de abajo. Esa de if 1 sobre N. 1 sobre n. ¿Este es este? Sí, ese. No entiendo por qué está así. Ah, pues aquí está la derivación. A lo mejor no es muy clara porque los garabatos no están claros, ¿no? Pero lo voy a repetir ya que está todo escrito. Entonces, esta ecuación, imagínense que tenemos una ecuación como esta. Y entonces, o no la tenemos de esta forma, pero la escribimos de esta forma. Y entonces decimos, ajá, a ver, es esta ecuación diferencial que tenemos aquí una ecuación exacta, pues vamos a ver. Entonces venimos y derivamos m con respecto de y n con respecto de x, y resulta ser que no son iguales. ¿Ok? Y entonces uno dice, pues no son exactas, ya no puedo seguir este método, a este. Pero entonces lo que decimos, ajá, pero qué tal si existe una función y que puede depender de x y y, de tal manera que si yo multiplico la ecuación diferencial por esta función, la nueva ecuación, que sería la de abajo, porque si multiplico a toda la ecuación, pues es multiplicar m por i de x, ¿no? Esta i entra aquí, y luego entra acá, y sería más in de y esto es igual a 0 porque 0 por esta función pues sigue siendo 0. Entonces tenemos una ecuación diferencial diferente, esta que está aquí, cuando yo multipliqué toda la ecuación por i de x y y. Y entonces esta es una nueva m y esta es una nueva n. Y la idea es que esta función, si existe, no sabemos si existe, esta función i, si existe, es tal que esta nueva ecuación es exacta. Y esa nueva ecuación, si es exacta, entonces debe satisfacer, porque eso hacen las ecuaciones exactas, deben satisfacer que la nueva m derivada con respecto de y deba ser igual a la derivada de la nueva n con respecto de x. Entonces, esta función y hace, si es que existe, que la parcial de im
que es la nueva m, con respecto de y, sea igual a la nueva n, que es y por n, con respecto de x. Entonces, esta y hace que esta condición se satisfaga. No sabemos si existe, y es lo que andamos buscando. Entonces, esta y debe hacer esto. Y lo que hice aquí es, pues, desarrollar esta condición. Esta condición me dice que tengo que derivar con respecto de y este producto. Entonces va a ser y parcial de m con respecto de y más parcial de y con respecto de y por m. Y del otro lado, pues es y de la parcial de n con respecto de x más parcial de y con respecto de x por n. Estos dos términos son esta derivada parcial, y estos dos términos es esta derivada. Entonces, ahora decimos, ajá, ¿qué tal? Como no podemos hacerlo en general, vamos a hacerlo de tal manera que se satisfaga nada más en algunos casos. Y para simplificar, decimos, vamos a suponer que y nada más depende de x. Y si y nada más depende de x, pues este término se va, porque esta es la parcial con respecto de y. Y entonces ya me queda este término, este de aquí y este de aquí. Y este tiene y parcial de n con respecto de x. Lo pasé para el otro lado y factoricé la y, la función y. Entonces tengo la función y, este paréntesis que contiene la parcial de m con respecto de y como pasé esto para el otro lado, aparece un menos, parcial de n con respecto de x. Y de este lado me quedaría la derivada de y con respecto de x multiplicada por n, pero divido entre n. Entonces está aquí la n. Entonces ya pasé este término por acá, factoricé la y ahora divido entre n. Y del lado derecho me queda, como esta y suponemos que nada más depende de x, pues es la derivada. La parcial es la derivada. Entonces me queda la derivada de y con respecto de x, es esto. Y entonces divido entre y multiplico por dx. Y cuando yo hago eso, pues me queda lo que está entre paréntesis, que ya no lo quise escribir, entre n. Está esto multiplicado por el diferencial de x, porque este lo pasé por acá. Y dividí entre la y, de y en i, de y en i. Y entonces, ahora digo, ¿y qué tal si este paréntesis, que es esto, dividido entre n, fuera solamente una función de x, que no dependiera de y, nada más de x? Si ese es el caso, entonces yo puedo integrar con respecto de x, y aquí integro con respecto de y, porque tengo de y en i. Y esta parte de acá es el logaritmo de y. Esto lo aprendieron en cálculo 2. Y esto de acá, pues, es una función que nada más depende de x. Si es el caso. Si no es el caso, entonces esta ruta no es viable. Entonces, si resulta ser que esto de aquí nada más depende de x, y para no andar arrastrando toda esta notación, pues a todo esto le decimos que es una función. Y aquí en el libro dicen, ¿qué tal si a todo esto decimos que es la función g? ¿No? Para no andar. Entonces, esto sería la integral de g, esto de acá. Y del otro lado tenemos el logaritmo de y. Entonces ahora tomamos el exponencial en ambos lados. Aquí se me cancela el logaritmo y me queda ahí. Y aquí me queda el exponencial de la integral de g, que es lo que está aquí escrito. Ok, entonces
una vez que tengo mi factor de integración, entonces mi ecuación ya es una ecuación exacta. Y si es una ecuación exacta, entonces vengo y sigo el tratamiento para ecuaciones exactas. Nada más que ahora va a ser para la nueva para la nueva m y para la nueva n. O sea, sigo este camino, pero para la nueva m y la nueva n. Esta es la nueva m y esta es la nueva n. Y ya conozco pues, mi factor de integración. Entonces, tengo que venir, cuando tengo esta ecuación, checo si es exacta. Si es exacta, pues sigo la ruta de arriba. Si no es exacta, pues digo, a ver, vamos a introducir un factor integrante. Pero lo que tenemos que checar para poder utilizar esta metodología es checar que esta combinación que está aquí sea una función que nada más dependa de x. Si estos términos que están aquí, esto que está aquí, no depende nada más de x, entonces esta ruta no la podemos seguir porque esto no lo podemos integrar. Esto sería una función no solamente de x, sino de y. Entonces, esto no es una función nada más, no sería una función nada más de x. Entonces, primero tenemos que checar que esto depende nada más de x. Y si no depende de x, entonces venimos y hacemos el mismo razonamiento, pero para y. Y entonces, si se hace el mismo tipo de razonamiento, pero ahora con y, entonces podemos checar si esta combinación de factores, parcial de m con respecto de y, menos parcial de n con respecto de x, divididos entre m, es una función nada más de y. Si eso ocurre, entonces el factor integrante, que sería esto. Y si el factor integrante es esto, entonces ya tendríamos que esta ecuación diferencial es una diferencial exacta y seguiríamos el método desarrollado para ecuaciones exactas con la nueva m y con la nueva n, donde el factor integrante ahora es este. ¿Sí quedó claro ahora sí? Sí, ya queda claro, gracias. Todo es más o menos sencillo, ¿no? La cuestión es que estamos, si ven ustedes, son simplemente cálculo de 1 y 2, ¿no? Integrar y derivar. Y esta noción de que con la integración es como lo opuesto de la derivación y al revés. Y bueno, esta sería una forma de resolver ecuaciones diferenciales que no son separables. Lo primero que uno intenta es, dada una ecuación diferencial de primer orden, es ver si es separable, porque es la forma más sencilla. Si uno no ve que la ecuación no es separable, entonces va buscando otros métodos para resolverla, ¿no? Un método es pues, ver si la ecuación es exacta. Si la ecuación es exacta, pues si no es separable y es exacta, pues la resolvemos por este método de ecuaciones exactas. Pero también podríamos utilizar, si no es exacta, entonces utilizar estos factores integrantes.
Si es que existe, puede ser que no se pueda encontrar el factor integrante. Ok. Bueno, entonces, vamos a dejar aquí esto y vamos a pasar, porque si acumulamos cosas, no nos vamos a acordar. Entonces vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Creo que aquí hay ejemplos al final. Ajá, aquí están unos problemas resueltos. Dice, vean ustedes, dice, resuelva los problemas. Ok. Entonces tenemos esta ecuación. Aquí está la ecuación. Y esta ecuación ya está escrita en la forma estándar. Entonces vean ustedes que esta ecuación que está escrita en la forma estándar, la podemos, vamos a ver, aquí la resuelven de una manera de ver más adelante. Bueno, entonces, esta ecuación que está aquí, ustedes pueden ver inmediatamente que la función f de x y y que aparece en esta notación de la ecuación en forma estándar, pues es una razón entre una función que nada más depende de x y una función que nada más depende de y. Y entonces, este tipo de ecuaciones, que es lo que les decía aquí un poco más arriba, esta lo vamos a resolver de dos maneras. Una ecuación, ajá. Entonces, si la ecuación es tal que la función f de x y y, cuando se escribe en la forma estándar, es una función que nada más depende de x, dividida en una función que nada más depende de y, entonces la ecuación es separable. Es separable. Y lo vamos a resolver así y después la vamos a resolver de otra manera. Entonces vean ustedes que este es el caso. Porque esta ecuación la podemos transformar. Multiplicamos por y. Y luego el otro lado de la ecuación, que sería x cuadrada más 2. Esto más 2, es 2. Por dx. Y entonces, ¿cuál es la gracia de las ecuaciones separables? Que podemos escribir la ecuación de tal manera que de un lado de la ecuación quede todas las funciones o la expresión que dependa nada más de la variable y multiplicado por el diferencial de y del otro lado de la ecuación, o sea, del otro lado del signo de igual, nos quede todo lo que depende de x multiplicado por el diferencial de x. Y si este es el caso, entonces, pues la solución es más o menos sencilla porque integramos y esto nos quedaría, la integral de y, pues es un medio de y cuadrada más una constante por la integral, sería la integral de x cuadrada, sería un tercio de x cúbica más
2x más una constante de aquí y otra de acá, todo esto hace una constante. Y entonces, de aquí vemos que y, pues estaría, el cuadrado de y es una función de x, de esta forma. Y entonces tendríamos que sacarle la raíz cuadrada y nos da dos soluciones, ¿no? Y aquí aprovecho para decir que esto no tiene solución en todos los reales, sino nada más tiene solución en los reales para aquellos en donde esta cantidad, por esto que está aquí, sea mayor que 0, porque va a ir dentro de una raíz. Y entonces, para que tenga solución en los reales, pues lo que está dentro de la raíz debe de ser positivo o 0. Entonces vean ustedes que esta ecuación que está aquí, tiene por solución la función raíz de 2 veces todo esto, ¿no? Y eso, bueno, más o menos, tiene dos soluciones, de hecho, más o menos. Y entonces tiene que ser tal que lo que está, o sea, valores de x tal que lo que va a quedar adentro sea mayor que 0. Ok, bueno, entonces esta ecuación diferencial es una ecuación que es separable y, y puede ser resuelta de esta manera como lo acabo de explicar. Entonces, básicamente, lo primero que uno tiene que ver es si es separable. Si es separable, ya, no nos preocupamos por lo demás, porque la idea es encontrar la solución y esa es una manera. Y eso es lo que está escrito aquí. Pero, bueno, aquí le ponen K en lugar de... ¿no? Entonces, esto es la solución, ¿no? Tenemos dos soluciones, la parte positiva, la parte negativa. Y entonces lo que les decía es que lo de adentro de la raíz debe de ser positivo. Debe ser positivo, porque si no, no existe no tiene solución en los reales la raíz, no existe la raíz en los complejos sí, pero en los reales no. Entonces, si queremos soluciones evaluadas en los reales, pues está x debe ser tal que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Y eso no se va a cumplir para todas las x. Depende de lo que valga K, eso ya la K la determinamos con las condiciones que le pongamos a la solución. Aquí también podemos ver que esta ecuación, ¿no?, que está inicialmente escrita acá, la podemos intentar resolver utilizando el método de ecuaciones, ¿cómo se llama?, exactas. Entonces, esta ecuación, a ver, échenle un vistazo, ¿es exacta? Pues según yo no. Es separable, ¿no? Pero... Bueno, separable sí, pues ya la resolvimos así como separable. Pero es exacta. No, porque tenemos, pues, por ejemplo, x cuadrática, ¿no? No, cúbica, ¿Cómo? cúbica. Y ¿Qué, perdón? yo también digo que no es exacta, porque tenemos x cúbica y otra x
normal, o sea, sin potencia, entonces pues no va a dar exacto. ¿Qué opina la demás concurrencia? Pues lo que dijo Ale suena razonable. Van 3 y hay como... ¿Cuántos estamos asistiendo? Como... A ver, rásquenle en su... Expriman sus neuronas, hagan que los electrones fluyan. Se supone que ha estado claro este asunto de las ecuaciones exactas. ¿No? ¿No da? Perdón, yo sigo pensando. Pues, tienen esto y tienen esto. ¿No? ¿No da?
No, ¿están haciendo algo o nomás lo están pensando o nada? Pues es que es lo que había dicho mi compañera, ¿no? Vale, que pues no, o sea, una es x al cuadrado y la otra es y nada más. Entonces, pues las derivadas parciales no van a dar lo mismo. Y ya no le siguieron pensando. Si les, bueno, debería de llamarles la atención que les insisto, ¿no? Lo cual querría decir que, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que sea exacta? Pues aquí está, ¿no? M es lo que va con el diferencial de X y N lo que va con el diferencial de Y. Si M va con X, hay que derivarlo con respecto de Y. ¿Ok? Ya, entonces, ok. Ujú. Entonces, ajá. Pero sí, en este caso, no, es que son cruzadas, ¿sí? Mm. Entonces Esto, estarían 0 en ambos lados. Es que ajá. ¿Esto qué es? eso entonces sería m no, ¿Sí? con respecto, sí, con respecto de x. Y eso sería n. Entonces m siempre va a ser con respecto a y. Pero lo que lleva, lo que está con dx, hay que derivarlo con respecto de y para que sea la cruzada. Y lo que está con el diferencial de y hay que derivarlo con respecto de n para que también sea la cruzada. ¿Cuánto vale x cuadrada más 2 con respecto de y? Pues 0. ¿Y cuánto vale menos y con respecto de x? Igual 0. Entonces, ¿esta ecuación es exacta o no? Sí. Sí. Ah, pues sí. Hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Y entonces uno llega y dice, ah, bueno, sí es exacta. Entonces, tan, 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 tan. Y aquí decimos que la integral de m con respecto de x más la integral de n con respecto de y es igual a una constante. Entonces, m, la integral de m con respecto de x más la integral de y, de n con respecto de y es igual a una constante. Que es lo mismo que hicimos aquí, ¿no? La integral de y la integral de n con respecto de y como está del otro lado, para que sea una constante, para que aparezca, es con un menos, ¿no? Más la integral de m con respecto de x, todo esto es igual a una constante. O sea, lo que escribimos aquí. ¿Está claro? Sí, así ya no se me va a olvidar. Sí, así ya. Entonces, y en este caso, sí, mire, tengo que hacer algo urgente. Entonces dejamos, la próxima clase, pues intenten algo, ¿no? Resolver problemas.
Este es uno para resolverlo utilizando el método de homogéneo. Se lo pueden saltar, pero pueden ver los demás para ver si son exactas o no son exactas. En este ejemplo, lo hice así como estaba. Como está en el libro, esta línea de acción es utilizando que son separables. Lo resuelve el libro utilizando el hecho que son separables. Y fue lo que hicimos acá. Es lo mismo que se hace aquí. Exactamente los mismos pasos. La idea de resolverlo utilizando el método de ecuaciones exactas es porque la solución por una vía o por la otra vía pues debe ser la misma. Y entonces, bueno, pues llegamos a lo mismo. En este ejemplo sencillo, pues es eso, muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Los dos, como la ecuación es muy sencilla, pues en este caso la realización de la aplicación de los dos métodos pues es sencilla. Pero en fin, esto no siempre se puede resolver de dos maneras, pero cuando se puede, pues puede ser incluso más de una forma de resolver, pues tiene que ser la misma. Bueno, me están buscando para otro asunto. Nos vemos el viernes. Sí, gracias, profe. Hasta el viernes. Gracias. Gracias, nos vemos el viernes.